Esto es DW Noticias desde Berlín. Italia se hunde en una nueva crisis política tras el colapso de la coalición de gobierno que había otorgado al país una relativa estabilidad. El primer ministro, Mario Draghi, ofreció su renuncia al cargo, que luego fue rechazada por el presidente Sergio Mattarella, abriendo un periodo de incertidumbre sobre el futuro político inmediato del país. Estos son nuestros titulares. Mario Draghi anunció su intención de renunciar luego de haber perdido el apoyo del movimiento populista 5 Estrellas. Aseguró que la confianza que mantenía a su coalición se ha desvanecido. Tendremos detalles de la noticia en desarrollo desde Roma. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Yair Lapid, firman un convenio de seguridad prometiendo hacer todo lo que sea necesario para evitar que Irán desarrolle armas nucleares. El encuentro tiene lugar durante la sensible visita de Biden a Oriente Medio. Y en la latente guerra en Ucrania, el ejército ruso ataca objetivos en el centro del país. Al menos 22 personas murieron luego de que misiles impactaran la ciudad de Vinnytsia, lejos de los frentes de combate. Rusia asegura que en los edificios destruidos se encontraban soldados del ejército ucraniano. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la crisis política que se desarrolla a esta hora en Italia. El presidente Sergio Mattarella rechazó hace pocas horas la dimisión que el primer ministro Mario Draghi había anunciado presentar esta noche. Es el estado actual de una crisis de gobierno que se desató después de que una de las formaciones que integran el gobierno, el populista Movimiento 5 Estrellas, se ausentara del Pleno durante una moción de confianza en el Senado. Aunque el primer ministro superó la votación, la retirada del apoyo de este partido condena al país a una nueva crisis política con la posibilidad de que se convoque a elecciones anticipadas. El intento de renuncia de Draghi pone en evidencia que el periodo de relativa estabilidad bajo el mandato de quien fuera expresidente del Banco Central Europeo ha venido acompañado también de tensiones, especialmente entre las formaciones de corte populista. Y la periodista Elisabetta Piqué se encuentra en Roma para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Elisabetta? Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál fue el motivo que llevó a la fractura de esa coalición que había logrado alejar a Italia de los titulares por un tiempo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y siempre son bastante inexplicables las recurrentes crisis políticas italianas. Esta quizás es más inexplicable porque lo que hemos visto es que Draghi hoy superó una votación de confianza en el Senado y lo que pasó fue que el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte lo que hizo fueron retirarse de esta sesión de votación de confianza, lo cual provocó lo que Draghi mismo había dicho: no van a hacer que yo siga en el gobierno con ultimátums, porque bueno, había reclamos de parte del Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, reclamos que comenzaron con el estallido de la guerra en Ucrania, con una posición pacifista, y en las últimas semanas con reclamos de tipo social, que además provocaron la escisión del Movimiento 5 Estrellas en otro partido formado por el canciller Luigi Di Maio, lo cual complicó aún más esta situación. Fracturas también a lo interno de los mismos partidos. Ahora, el presidente Sergio Mattarella rechazó, como lo decíamos, la renuncia de Mario Draghi, pidiéndole que se dirija al Parlamento. ¿Qué significa esto exactamente y qué sigue para la política italiana? Si te atreves a darnos un pronóstico, Elisabetta. Bueno, que sigue, hay 5 días ahora, 5 días de tiempo. Sabemos que la política, y sobre todo en la política italiana, 5 días pueden ser una eternidad. Seguramente va a haber muchísima presión, no solo de lo que es el establishment local, sino también de todos lo que son las capitales de Europa, de la Unión Europea. Sabemos que Draghi se ha vuelto un protagonista del escenario de la Unión Europea, un protagonista también de lo que es la guerra en Ucrania, con su respaldo sin tajante a Zelensky en la cuestión del envío de armas. Es decir, va a haber muchísima presión para que Draghi, aunque él hoy, coherente con sus palabras, dijo: voy a renunciar si la mayoría de gobierno no es la misma de cuando asumí, pueda ser convencido, pero por supuesto para ello él va a imponer condiciones. Él no va a querer más jueguitos de poder, jueguitos de política o tecnicismo, como ha habido sobre todo en la jornada de hoy, que ha vuelto a catapultar a Italia en una inmensa incertidumbre.
Elisabetta Piqué, navegándonos a través de una nueva crisis política en Italia. Muchísimas gracias, Elisabetta. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. En otra de nuestras noticias de titulares, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, recibió en Jerusalén al presidente estadounidense Joe Biden en su primera gira por Medio Oriente desde que asumió el cargo. En su encuentro bilateral, Biden instó a Lapid a unirse a otros países de Oriente Medio para hacer frente común contra Irán, que estaría cerca de completar el desarrollo de un arma nuclear. El líder israelí prometió evitar que esto ocurra. El viernes, Biden se reunirá con líderes de la Autoridad Palestina y de Arabia Saudita antes de su regreso a Washington. We talked about American baseball. That is correct. We had a very long conversation about American baseball, which I know nothing about. Aunque también hablen de temas deportivos, los líderes de Estados Unidos e Israel tienen prioridades más importantes y un mismo rival, Teherán. Durante la conferencia de prensa en Jerusalén, tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, dirigieron una advertencia a Irán. Ambos hablamos del compromiso de Estados Unidos de garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear, un interés de seguridad esencial tanto para Israel como para Estados Unidos. Y diría también que para el resto del mundo. Sigo creyendo que la diplomacia es la mejor manera de alcanzar ese objetivo. Las palabras no van a detenerlos, señor presidente. La diplomacia tampoco. La única forma de detenerlos es que Irán sepa que el mundo libre usará la fuerza si continúan desarrollando su programa nuclear. La única manera de detenerlos es desplegando una amenaza militar. Estados Unidos e Israel aseguraron que no tolerarán que Irán posea armas nucleares. Esta declaración esconde el deseo de integrar cada vez más a árabes y musulmanes al Círculo de la Paz, como lo llaman. Biden y Lapid también asistieron a la cumbre en línea de una nueva asociación. Estados Unidos, Israel, India y los Emiratos Árabes Unidos quieren cooperar más estrechamente en materia energética y de seguridad alimenticia. Por eso, el Estado del Golfo prometió un proyecto de $2.000 millones para promover la agricultura en India, lo que sin duda busca debilitar los lazos de Delhi con Moscú. Joe Biden se reunió con el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, antes de seguir su viaje a Arabia Saudita, donde el viernes le esperarán unas negociaciones sin duda más delicadas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó el mortífero ataque del ejército ruso en Vinnytsia, una ciudad en el centro del país. Zelensky lo describió como un acto abiertamente terrorista. Varios misiles alcanzaron la localidad. Las autoridades ucranianas aseguran que al menos 3 misiles impactaron un bloque de oficinas y dañaron edificios residenciales contiguos. Rusia asegura que en las instalaciones se encontraban soldados ucranianos. Los bombardeos rusos se desplazan al interior de Ucrania. Vinnytsia está en pleno centro de Ucrania, lejos de las líneas del frente. Miles de personas han huido hasta aquí tras la invasión rusa, buscando refugio. Cuando cayó el primer cohete se rompieron los cristales de mis ventanas y la segunda oleada fue tan ensordecedora que mi cabeza aún zumba. Las autoridades ucranianas dicen que el jueves impactaron 2 misiles en la ciudad, desatando un incendio. Son misiles de alta precisión, son misiles calibre. Los rusos sabían dónde iban a impactar. Es un edificio civil. En su intervención en una conferencia en La Haya, el presidente Zelensky afirmó que el ataque contra civiles fue deliberado. Hoy por la mañana los misiles rusos han alcanzado la ciudad de Vinnytsia, una ciudad normal y pacífica. Los misiles de crucero alcanzaron 2 edificios municipales. Destruyeron viviendas civiles. Un centro médico quedó destruido. Se incendiaron coches y tranvías. Esto es un acto de terror ruso. Pide un tribunal especial para investigar la invasión de Rusia. El Kremlin ha afirmado en repetidas ocasiones que no ataca a civiles, pero los misiles rusos golpean ciudades cada día. En la ciudad sureña de Mykolaiv, los cohetes cayeron a primera hora del jueves, un día después de que otro ataque matara a varios civiles.
En la región oriental de Donetsk, las tropas ucranianas intentan reforzar nuevas líneas defensivas con la ayuda de armas de sus aliados extranjeros. Pienso en la muerte mientras estoy tumbado en una trinchera y descanso. Y pienso que podría ser el último té que beba, la última noche que me vaya a dormir. Las fuerzas rusas no han logrado ningún avance relevante en el este en los últimos días, pero las autoridades ucranianas dicen que los constantes ataques han hecho que la vida aquí sea demasiado peligrosa para los civiles. Dejamos de lado la guerra en Ucrania para enfocarnos en América Latina. Panamá vive una nueva jornada de protestas por el alza del precio del combustible y casos de corrupción institucional que amenazan con dinamitar la estabilidad del país centroamericano. Se trata de una de las mayores olas de protestas de las últimas 3 décadas. El gobierno se muestra ahora partidario de instalar un diálogo con los sectores que mantienen las manifestaciones con la mediación de la Iglesia Católica y la invocación de la Organización de las Naciones Unidas. Desde hace casi 2 semanas, las calles de Ciudad de Panamá y de otras localidades del país son el escenario de protestas. El país experimenta una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayera la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense. Y parece que los diferentes actores sociales están dispuestos a mantener los paros en pie. El 100% de los trabajadores de la construcción que están en proyectos de edificaciones están parados. Es una huelga de 24 horas, ¿verdad?, de advertencia, pero se van a seguir haciendo otras acciones, piqueteos, movilizaciones, como lo venimos haciendo siempre. Así que vamos a seguir con nuestra acción, exigiendo solución a esas peticiones que estamos haciendo. En el ojo del huracán, el gobierno liderado por Laurentino Cortizo, un ejecutivo salpicado por casos de corrupción y bajo constante presión por una creciente tasa de inflación. Expertos indican que el balance de la gestión del gobierno de Panamá es pésimo. Que este gobierno se ha caracterizado por su antidemocracia, su antipopularidad y sobre todo un comportamiento absolutamente antipatriota. Yo creo que la gente se ha hartado y del interior a la capital, en todos los pueblos, en todas las localidades, voluntaria y espontáneamente, sin organización y sin dirección, el pueblo ha salido a decir basta. El descontento se produce en un escenario de un 4,2% de inflación interanual registrado en mayo y una tasa de desempleo en torno al 10%. La inflación, un factor que encarece constantemente la canasta básica de los panameños. Tiene que congelar los productos de verdad que estamos consumiendo hoy en día, como el pan, el huevo, el pollo, el arroz, el aceite, puros productos de primera necesidad. Las protestas siguen. La policía informó de la detención este miércoles de 24 personas por manifestaciones y actos vandálicos en Ciudad de Panamá. Descontento también en Argentina. Decenas de miles de manifestantes de izquierda marcharon este jueves por las calles de Buenos Aires para reclamar más programas de ayuda social. Ello en protesta por la delicada situación socioeconómica que vive Argentina y apenas unos días después del nombramiento de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía. La inflación en Argentina fue del 5,3% en junio y la acumulada en el primer semestre del año de un 36,2%. Algunos economistas estiman que a finales de 2022 podría llegar por lo menos al 80%. Ello ha lanzado a varias agrupaciones a las calles. Entre sus demandas se encuentra un bono especial de 20.000 pesos, unos 150 euros, para hacer frente a la subida de precios. Además, exigen el incremento del salario mínimo, así como el rechazo a las políticas de ajuste anunciadas por Batakis en concordancia con el acuerdo firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional. Y seguimos hablando de economía, pero con Paco Furió, porque por supuesto los problemas están en todo el continente americano. Así es, sobre todo por culpa del billete verde que no para de subir. Mientras continúa la incertidumbre ante una crisis económica a nivel mundial, el dólar sigue creciendo frente al resto de divisas. En Latinoamérica, Argentina, Chile y Colombia son los 3 países que han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas frente al billete verde en lo que va de año. En Colombia, el incremento en el precio del dólar no se detiene, marcando por 7ª jornada consecutiva un nuevo máximo histórico, en un momento en que el peso colombiano ha tenido una notable depreciación de su valor en la región. Analistas advierten que su devaluación está un 400% por encima de las más altas en promedio en Latinoamérica y en el mundo.
Johan Ramírez, ¿a qué se debe que el peso colombiano esté sufriendo la mayor devaluación de la región? Se debe, Paco, principalmente a dos fenómenos. Por un lado, la dimensión internacional que está afectando a todas las monedas en el mundo básicamente, y son ese riesgo a la inflación, el aumento de tasas de interés, el temor a una recesión en las principales economías del mundo, la guerra en Ucrania que sigue haciendo estragos en ese país, pero también en la economía europea. Ese elemento internacional es innegable, pero también hay un elemento de política interna que está afectando al peso, y es básicamente la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales. Por un lado, es la primera vez que llega la izquierda al poder en Colombia. Eso genera nerviosismo en los mercados y en algunos sectores de los inversionistas, y por otro lado, algunos anuncios del presidente electo Gustavo Petro han fortalecido ese nerviosismo, como por ejemplo el posible cese de la exploración de yacimientos petroleros durante su administración, que es básicamente uno de los principales ingresos del país. De manera que ese elemento se ha sumado. Algunos dirían que se está politizando la devaluación del peso para afectar la imagen del presidente electo Gustavo Petro. Pero hay un elemento que prueba que no es así, Paco, y es el índice del dólar. El índice del dólar mide el comportamiento del dólar frente a las otras monedas en el mundo. Y ese índice muestra que el dólar se ha revalorizado alrededor de un 4%. De manera que en Colombia deberíamos estar viendo ese comportamiento, una devaluación del 4 o 5%. Sin embargo, en Colombia esa cifra alcanza el 18, el 20%. Esa diferencia se explica, como te decía antes, por ese elemento de política interna, y es la victoria de Gustavo Petro. ¿Y cómo está afectando esta caída del peso colombiano a los ciudadanos de a pie y a las empresas? ¿Se han anunciado algunas medidas para contrarrestar esta situación? El primer efecto es una especulación que ha hecho un aumento y prácticamente inmediato de algunos precios de productos básicos de primera necesidad. Por ejemplo, el efecto real también se verá en las próximas semanas cuando comiencen ya a importarse productos con el nuevo precio del dólar. Eso por un lado. Por otro, en cuanto a las medidas que se puedan tomar, Paco, el punto es que Colombia atraviesa un momento muy particular, una coyuntura de transición de poder. El presidente Duque estará en el poder durante apenas unas semanas. El 7 de agosto le entregará el gobierno a Gustavo Petro, de manera que las medidas que el gobierno actual del presidente Iván Duque pueden tomar son muy cortoplacistas. La próxima semana, el 20 de julio, asumirá su periodo el nuevo Congreso, de manera que es muy limitado el espacio que tiene el presidente Duque para tratar de influir en la moneda. Y por el otro lado, el presidente electo no puede todavía tomar medidas concretas, tangibles, que puedan modificar el comportamiento de la economía. Lo que podría hacer es enviar señales, dar mensajes que puedan traer tranquilidad a los mercados. De manera que en esa situación tan inestable parece que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, puede hacer poco para tratar de revertir esta caída estrepitosa del peso en Colombia. Gracias, Johan, desde Bogotá. Tras años de denuncias, el gigante tecnológico estadounidense Amazon busca poner fin a la investigación de la Autoridad Europea de la Competencia. Según el regulador de la UE, el mayor vendedor minorista online del mundo se comprometió a dejar de utilizar los datos confidenciales de los vendedores independientes. Amazon ha negado durante años las acusaciones de sus rivales y reguladores sobre la utilización indebida de los datos almacenados por la plataforma para privilegiar sus propios productos y servicios. Amazon dijo que, pese a no estar de acuerdo con varios de los argumentos de la Comisión Europea, va a cooperar para llegar a un acuerdo. Nos vamos directamente a Nueva York con Jesús García. Saludos. ¿A qué se comprometería Amazon tras esta investigación en la Unión Europea? Pues bueno, esta investigación inició en 2019, después de varias quejas de empresas en la Unión Europea, y presentó una propuesta de acuerdo a Amazon para comprometerse a dejar justamente recopilar los datos que no son públicos de los comerciantes. Es decir, Amazon está acusada de obtener, por ejemplo, términos de ventas, ingresos, envíos, sistemas de inventario, rendimiento y otro tipo de información que le beneficia directamente para crear estrategias que le permitían ofrecer mejores ofertas a sus clientes. Aunque esto suena pues positivo para los clientes, en realidad es considerada una política desleal,
por lo cual pues varias empresas se quejaron ante la Comisión Reguladora en la Unión Europea y se inició una investigación. También se indica que a través de su programa Amazon Prime, la empresa obligaba a los proveedores a utilizar un sistema de venta, es decir, los obligaba a que lo utilizaran directamente sin darles oportunidades de poder trabajar con otros proveedores. La propuesta de Amazon, pues bueno, será evaluada, todavía no es final y en septiembre también las empresas que están involucradas tendrán que tomar una postura al respecto. ¿Y qué pasa si Amazon no logra un acuerdo? Pues bueno, de entrada, Amazon sabe que puede perder miles de millones de dólares y por eso es que presentó esta propuesta. Ahora, si no llega a ese acuerdo, evidentemente la investigación continuaría y si la Comisión Reguladora encuentra estas fallas en contra de la empresa, pues las sanciones podrían ser todavía mayores de lo que podrían estar proyectando en este momento. Hay que ver cómo avanza la propuesta, si es que logra concretarse. Como mencioné, septiembre va a ser muy importante porque tiene que haber una contrapropuesta. Esta semana Amazon ha tenido pues días complicados en el mercado con pérdidas, por ejemplo, sostenidas que ya alcanzan alrededor del 4.13% a la baja. Solamente hoy, por ejemplo, ha retrocedido 0.54%. Aunado a ese problema, pues la empresa está enfrentando también ya la recesión porque su Prime Day podía enfrentar problemas debido justamente a los temores de consumo en los Estados Unidos y otras áreas. El acuerdo de Amazon, cabe destacar, también pone en relieve a otros gigantes, las prácticas comerciales de otros gigantes como Apple o Meta o incluso Google en la Unión Europea. Gracias, Jesús, en Nueva York. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció esta semana un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de la banca y de las grandes compañías energéticas. El Gobierno espera recaudar en torno a 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años, con el gravamen sobre los conocidos como beneficios caídos del cielo de petroleras, eléctricas y gasistas. Se trata de beneficios que emanan de la volatilidad extrema en los mercados energéticos. El objetivo es destinar esa recaudación a compensar el gasto público para combatir la galopante inflación en España. Dejamos la economía de lado. Más noticias, Javier. Muchas gracias, Paco. Efectivamente, tras días de incertidumbre, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, presentó finalmente su renuncia. El hecho ocurre luego de que Rajapaksa huyera del país con destino a Singapur, donde arribó esta mañana. La noticia de su renuncia llevó nuevamente a sus detractores a las calles, pero esta vez para celebrar. Sin embargo, el toque de queda efectivo todavía en estos momentos es un claro indicio de que la crisis en el país está lejos de resolverse. La gente celebra este jueves en las calles de Sri Lanka tras conocer que el presidente había renunciado. Dicen que es un triunfo de la democracia. Es una inmensa victoria por la cual hemos luchado durante más de 3 meses. Es una lección a todos los políticos corruptos de Sri Lanka. Estamos muy contentos porque fuimos capaces de forzar la dimisión del hombre más poderoso del país, el presidente. Demostramos el poder de la gente. Estamos muy contentos. El presidente Gotabaya Rajapaksa salió de Sri Lanka hacia las Maldivas y terminó en Singapur, desde donde renunció por email. Ahora su renuncia deberá ser verificada por el presidente del Parlamento. Sri Lanka lleva semanas de protestas antigubernamentales con personas que irrumpieron en edificios gubernamentales y tomas a recintos altamente vigilados. Muchos están frustrados por el deterioro político y económico que ha provocado la escasez de alimentos y combustible. Un día antes, manifestantes entraron a la oficina del primer ministro. Muchos temen que ahora sea él quien asuma la presidencia. Los manifestantes ocuparon los salones o se tomaron selfies. Los militares fueron llamados a restaurar la ley y el orden después de que el primer ministro, ahora presidente en funciones, Ranil Wickremesinghe, impusiera el estado de emergencia. Por ahora, las calles de la capital comercial, Colombo, parecían en calma, pero muchos afirman no confiar aún en sus líderes. Seguiremos luchando por nuestro futuro y por eso ahora salimos de la residencia del presidente para continuar nuestra protesta delante del edificio, como lo hemos hecho durante los últimos 3 meses.
Aunque la renuncia del presidente es una victoria, los manifestantes exigen una renovación completa de todos los líderes y políticos de Sri Lanka y prometen seguir saliendo a la calle hasta que perciban cambios reales. Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El gobierno militar de Malí ha suspendido temporalmente el relevo de tropas de mantenimiento de paz de Naciones Unidas. Todo ello mientras aumentan las tensiones con Costa de Marfil. Malí ha detenido a 49 soldados marfileños por entrar supuestamente de forma ilegal en el país. Bamako afirma que se trataba de mercenarios. Costa de Marfil, por su parte, asegura que formaban parte de las fuerzas de paz de la ONU. En Colombia, un deslizamiento de tierra sepultó una escuela rural de Tapartó, en el estado de Antioquia. Según los servicios de rescate, en el momento en que se produjo el alud, había 22 niños y profesores en la escuela. Aunque 18 de ellos lograron escapar, 4 menores quedaron atrapados en el lodo y 3 fallecieron. De entre ellos, una niña fue rescatada con vida. Francia celebró este jueves el Día de la Bastilla con un desfile en los Campos Elíseos de París. En esta ocasión, con un homenaje a Ucrania. Como muestra de solidaridad, las tropas francesas marcharon junto a los aliados de la OTAN de Europa del Este. El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió la resistencia ucraniana ante la agresión rusa. Este jueves murió a los 73 años la exmodelo y ejecutiva Ivana Trump, primera esposa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder republicano lo anunció así en una nota en las redes sociales, donde recuerda a la madre de sus 3 primeros hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump. Nacida en Checoslovaquia, Ivana Trump se casó con el entonces empresario en 1977 y trabajó en puestos clave de su conglomerado de empresas, la organización Trump, hasta su divorcio 15 años después. Se desconocen todavía las causas de su muerte. En noticias deportivas, en Japón, un hombre acaba de hacer historia al subir el monte Fuji por 4 rutas distintas en menos de 10 horas. Roy Ogueida completó la agotadora carrera de 57 kilómetros en 9 horas, 55 minutos y 41 segundos, batiendo así el anterior récord mundial en casi 2 horas. El monte Fuji es la mayor montaña de Japón, con más de 3.700 metros de altura. Normalmente, los escaladores tardan 10 horas en llegar a su cima. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com y visitarnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes este jueves aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.